Ya, pero quedamos con una pregunta muy pendiente porque ya está instalado el fenómeno del Niño, Michelle. Entonces, lo que vimos el fin de semana, tren de sistemas frontales, más temperatura, quizás lluvia en donde deberíamos esperar nieve con la isoterma alta. ¿Va a ser esa la tendencia para este invierno? A ver, la tendencia que tengamos el paso de sistemas frontales, obviamente, si uno analiza, porque hay algunos modelos numéricos que uno puede establecer qué va a pasar en junio, en julio, agosto, septiembre por mes. Ya, si uno toma estos modelos que hacen distintas entidades, puede ver que hay una mayor concentración de lluvia justo para el mes de julio. O sea, si analizamos la proyección hacia adelante, eso no quiere decir que no vaya a llover a lo mejor en septiembre o que no vayamos a tener la última lluvia en octubre, pero sí o sí se ve una concentración muy importante de anomalía, ¿qué quiere decir esto? Más lluvia de lo normal, claro, para el mes de julio en la zona centro y sur de Chile. Anomalía. Anomalía. Ya, pero esa anomalía deja ir con eso. Porque si tú la semana pasada hubiese dicho caen 500 milímetros, digo la Michelle, ¿qué se volvió loca? No tengo idea, se volvió Nadie loca. habría que, o sea, ni siquiera yo, mira, siendo bien honesta, mirando los modelos numéricos, siempre hay modelos numéricos que se disparan. Y que ese exageran. es como exagera y eso tiende a ser un error. Uno siempre elimina lo más bajo y uno elimina lo más alto. Ya, porque no pone ciertas condiciones importantes que tiene que considerar el modelo. Es como un modelo ciego. Entonces uno hace una media y uno en base a una media, por eso que de repente en este canal nosotros decimos tal temperatura, 20 grados o 15 grados, con una lluvia entre 15 y 25. Uno va a otro canal de televisión y ve 16 grados con pronóstico entre 20 y 26. Y uno así, y uno va viendo distintos modelos, claro, incluso en las mismas aplicaciones de los celulares, vemos distintos pronósticos. Y si yo te pregunto si en julio ¿tú descartas 500 milímetros de nuevo o ya no te atreves a hacerlo? Es que no podría hacerlo. Ya. No podría hacerlo primero porque yo no puedo... mira, la meteorología, la ciencia es advertir frente a un fenómeno meteorológico. Yo no puedo estar advirtiendo, diciendo este año, porque sería alarmar a la población de manera... Es como decir, va a haber un terremoto el próximo mes. ¿Qué pasa? ¿Qué pero pasa no es con la descartable. gente? Pero por eso mismo, o sea, yo no puedo anunciar van a haber 500 milímetros, pero tengo que decir, están las condiciones para que tengamos un julio lluvioso en la zona centro-sur. Si no pasa y no genera problemas... Mejor todavía. Mejor, sí. O sea, ojalá que llueva, pero que llueva en el valle, no que llueva en la cordillera, pero no puedo asegurar porque las condiciones van variables, Claro. van variando. Esto no es una ciencia exacta, la meteorología es una ciencia incierta. Pero es importante la advertencia porque finalmente, si no pasa, mejor. Pero Si no equivoquémonos pasa. en favor de las personas para que Exactamente. se tomen los resguardos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El cambio que yo siento que vamos a tener que hacer comunicacionalmente en cuanto a la meteorología, porque yo siento que uno tiene que ir aprendiendo de este tipo de fenómenos, es decir, la probabilidad va a ser de 25 milímetros en la zona central, pero hay algunos modelos que sí están indicando que caigan 80 milímetros. Y dar el valor. Ya. Entregarlo Ya, ahora. pero 80 milímetros, claro, Michelle, pero van a decir, pero uno empieza a querer saber más, pero nosotros llegamos hasta un cierto punto donde quisiéramos tener más información, pero nos faltan datos. Ya, pero yo no soy meteorólogo, te puedo decir, ¿dónde caen hartos milímetros en julio? ¿Dónde podría centrarse la mayor cantidad de lluvia en lo que estamos Voy a viendo al mandar lado? una gráfica ¿Ya? arriba O un sector que Voy a tengamos que mandar- estar alerta. Hay que estar alerta. Po. para Sí, entender por los puentes. climatológicamente cómo se está analizando esto. Claro, porque si nosotros, por ejemplo, nos concentramos en evaluar qué es lo que pasa en Valdivia, que es la ciudad más lluviosa de Chile, ya quizá no nos parecería raro, pero resulta que estamos hablando de un amplio territorio del continente en donde está cayendo mucha agua y a eso no estamos acostumbrados. Y ese es el grave problema, porque mira, el problema, uno dice ya, ¿cuál es la ciudad que cae más lluvia en Chile? Valdivia. ¿Cuánto cae al año en un año normal, entre comillas? 1800 milímetros aproximadamente. ¿Tanto? 1800, ese es lo ideal manera en de Valdivia. llover. Mira. Ya, 1800. Comparado con los 280 que son ahora para Santiago, 286. O sea, nosotros podríamos decir, con 286 milímetros en Santiago podríamos estar tranquilos. Pero como venimos de una mega sequía, aunque tuviésemos 280 no va a ser suficiente porque miramos hacia atrás y tenemos 12, casi 13 años de una mega sequía. ¿Ya? Ahora, lo que tiene que pasar es que tiene que caer nieve en cordillera, eso es lo ideal, y lluvia en el valle. Ese es el ideal. Ese es el ideal. ¿Y cómo hacemos para que baje la temperatura? Ese es el problema del cambio climático y eso es lo que de repente ya de nuevo con el cambio climático, pero es la realidad.
O sea, Ya. nosotros si no tuviéramos el cambio climático, yo les aseguro que esta lluvia no la pasa, habríamos no. tenido. Ese es el problema. Y en Que julio, nosotros vemos que- ¿dónde me voy en julio? ¿Dónde va a estar complicada la cosa para ponerle ojo? Donde, según los modelos, esto no es una bolita de cristal. No, no, ya sí, sí. estos son, bajo las condiciones que se analizan de muchos años hacia atrás, se hace una media, se consideran los factores que hay hoy día, el fenómeno del Niño, y según Meteorred, que es, ahí ustedes pueden entrar a meteorred.cl, hay mucha información ahí. Vamos a ver la siguiente gráfica de la proyección. ¿Sí? Sí, La estamos están esperando procesando. lo que tú enviaste al switch porque es importante que nos vayas explicando de forma bien didáctica, sobre todo cuando nosotros hablamos de un sistema frontal que se acerca al continente. Ahora nos tenemos que preocupar más de la temperatura. Mira, nos tenemos que preocupar de todo. Yo creo que no hay esto es como un rompecabezas perfecto. Entonces, para que se generen este tipo de condiciones ideales, que uno dice que no son las ideales para nosotros, pero para que ocurran este tipo de fenómenos, no es solamente la temperatura, no es solamente el fenómeno del Niño, sino que aquí está la isoterma cero, el río atmosférico, el fenómeno del Niño, el cambio climático, el tren de sistemas frontales. O sea, fueron condiciones como para prácticamente una bomba perfecta. Y eso nunca se había registrado antes. Siempre Esas mismas condiciones. Esas mismas nunca. condiciones pueden ir variando de manera así, que yo recuerde no, porque no recuerdo cuando nosotros años atrás se hablaba del fenómeno del Niño, el año 82, el año 93. Yo no conocía el término de río atmosférico. Y tampoco No. hablábamos de la isoterma. A lo Se más nos hablaba- llamaba la atención la o sea, vaguada costera. Claro, porque nosotros asumíamos que por sí ya venían con un nivel de nieve sobre Claro. los Es que 1800. ese es el tema. Nosotros suponíamos que venía la lluvia y venía con frío. Claro. Pero resulta que teníamos entre 14 y 15 grados una lluvia ya en invierno instalada y eso ya es muy inusual. Y eso ya nos indica, de hecho la temperatura acá en la costa, en el valle, era de 14, 15 grados, como Sí, dices tú. claro. Una lluvia de invierno, uno dice, pero en invierno hace más frío. Claro, o sea, un harto en frío. invierno hay 12 grados, 13 grados como máximo. Incluso la temperatura prácticamente no varía en un día de lluvia. Hay 11, 12 la máxima. Claro. En invierno uno Uno dice, es así. oye, 10 grados la máxima. Está lloviendo con calor, alerta. Claro, llueve con calor, eso no es normal. No, Qué no. raro. Es raro. Te pregunté los lugares donde hay que estar ojo en este invierno con la cantidad de agua en julio. En julio, esta gráfica lleguemos en muestra julio lo todavía. siguiente. ¿Esta es la que estábamos esperando? Sí, le vamos a dar los créditos a Meteorred, ¿ya? Porque hay que dar los créditos de qué. Y también al modelo, que es el modelo europeo, que está considerando Meteorred, que en base a eso hace todos los análisis. Y dice lo siguiente. Abajo de esto había como un cuadrito donde va mostrando los colores. La tonalidad verde significa, ¿qué significa anómalo? Más de la zona café nos está diciendo que en el mes de julio podría precipitar menos de lo normal. Menos. Menos, pero toda la zona achurada de color. ¿Esta es la proyección para todo el invierno? Para el mes de julio. Pero- Tenemos en Santiago una precipitación entre para el mes de julio, perdón, te voy a decir un valor, porque siempre nosotros hablamos de 3 meses seguidos, pero si hablamos en julio de una cantidad de agua de 120 milímetros, podríamos tener en vez de 120, le sumamos 50, 180. Claro, pero más agua, por ejemplo, que estamos 170. viendo ahí 170, perdón. en Yumbel, más agua, no sé cómo aguantará. ¿Quién está ahí en Yumbel?